Hola amigos del canal, ¿cómo estáis? Hacía muchísimo tiempo que no me asomaba a esta ventana, la echaba de menos, entonces he decidido volver. De momento voy a empezar leyendo sobre una autora que descubrí hace unos años y como decía, ya os había leído un cuento de ella en el canal, me robó el corazón. Ahora tiene un nuevo libro y os voy a contar un poco de ella, por si no os acordáis. Ella es Eider Rodríguez y es una autora de Rentería, una autora que ha tenido diversos premios, entre otros el Euskadi de Plata, y no solamente escribe cuento, también es periodista, ensayista, ha escrito incluso novela infantil y también cómic. Eider, desde que escribió Un corazón demasiado grande, que tuvo varios premios y además fue llevado a la pantalla por Pilar Palomero en una película de 2024 que se llama Los Destellos, ha seguido desarrollando su carrera también como novelista. En 2023 publicó una novela que se llama Material de construcción y este que os traigo hoy es su nuevo libro de cuentos, Era todo el mismo hueco. Está originalmente escrito en euskera y traducido por Ander Izaguirre. Su título original es Dena Zulo Bera Zen. Espero haberlo pronunciado bien. Os voy a leer uno de los 6 relatos de este libro, uno que particularmente me ha gustado mucho y se llama El agujero. Vivíamos en el caserío donde nació el abuelo de John, en una pequeña parte de lo que fue el caserío, porque los hijos y los nietos lo fueron vendiendo a trozos. El padre de John mantuvo su parte. Cuando murió, John fue el único hijo que quiso conservarla y menos mal. Pidió un crédito en el banco y pagó 35.000 euros a cada uno de sus 2 hermanos. Al principio lo llamaba el establo con despecho, porque alguna vez fue el espacio donde se guardaban las vacas, pero también porque estaba medio ruinoso. Cuando lo decentamos, empezó a llamarlo el apartamento. A mí, cuando lo oía, me hacía pensar en un lugar de vacaciones. Luego me acostumbré y también empecé a llamarlo así. Además de nosotros, en el caserío vivían 2 familias, una en el piso superior, otra a nuestro lado. No teníamos mucha relación con unos ni con otros. Eran nuevos ricos que nos miraban como si fuéramos mendigos, nos daba igual. Éramos felices a nuestra manera y ellos no, a la suya. Habían pasado años desde que John firmara aquella operación. Así la llamaba siempre, operación. La mencionábamos a menudo, lo celebrábamos. Ahora la vivienda vale el doble o el triple. Si John no hubiera llegado a ese acuerdo con sus hermanos, no podríamos vivir en San Sebastián de ninguna manera, ni casi en ninguna otra parte. En el exterior teníamos un pequeño terreno de cemento y hierba que nos servía de aparcamiento y terraza con unas vistas increíbles. Se veía la playa de la Zurriola y en los atardeceres, cuando el cielo enrojecía, nos gustaba decir que lo atravesaban dragones. ¿Has visto a los dragones pasando por el cielo?, me preguntaba. O yo le decía, hoy los dragones no tenían prisa. Cada vez que celebrábamos la suerte que teníamos de vivir allí, John mencionaba palabras como linaje, raíces, infancia y patria, siempre con mucho sentimiento. Estaba muy unido a aquel pedazo de tierra y le dolía ver que se lo había apropiado gentuza con dinero. Mi abuelo llegó a tener 50 cabezas de ganado. ¿Te imaginas lo que es eso?, me preguntaba afligido. De cuando el caserío entero pertenecía a su familia, guardaba una foto que enmarcó y colocamos en la entrada. Yo le decía, eres un romántico y eso está bien, amas tus raíces. Él negaba con la cabeza. Estamos acabados como pueblo, cariño. A diferencia de nosotros, ellos son capaces de matar animales con sus propias manos. Y eso es lo que marca la diferencia. Ellos eran los extranjeros. John trabajaba para una empresa de reparto donde casi todos eran inmigrantes. Lo de matar animales no lo decía como algo malo, sino con admiración. Le parecía que un pueblo que pierde la relación con la tierra ha llegado a su fin. Era algo que le hacía sufrir mucho. Cuando entramos a vivir en aquella casa estaba medio abandonada. En aquel tiempo trabajábamos los dos, pero nada más terminar la jornada nos poníamos manos a la obra y los fines de semana también. La decentamos con 4 duros en un año. Casi todo lo hicimos nosotros solos. La vaciamos de chatarra, raseamos los suelos y las paredes, pusimos cintasol, lo pintamos todo. Le sacamos un dormitorio y un salón, con una de esas cocinas americanas. Vivíamos allí durante las obras para ahorrarnos el alquiler. A veces levantábamos tanto polvo que teníamos que sacar el colchón a la furgoneta del trabajo para dormir. Pero un día se acabó. Estábamos muy orgullosos y no era para menos. Y entonces, cuando parecía que todo iba bien, perdí mi empleo. Trabajaba en una asociación que ayudaba a jóvenes que vivían en la calle. La responsable era una chica que acababa de salir de la universidad y se llamaba Lorea.
una chica muy fría, como muchos jóvenes de ahora. Me dijo que me implicaba demasiado y me echó. Empatizas demasiado, me dijo. Y me echó. Ese día me costó volver a casa. Al principio sentí vergüenza, no fui capaz de mirarme al espejo. Nunca me había pasado, pero creo que tenía miedo de lo que pudiera ver. Al día siguiente, después de tomar el café, cuando llegó la hora de marcharnos a trabajar, se lo confesé a John. Se volvió loco. Quería cargarse a esa tipa y sacudió las manos en el aire, arqueando los dedos como anzuelos. Me la voy a cargar con mis propias manos, decía. Con mis propias manos. Tenía unas manos muy fuertes, las manos más grandes que me han tocado jamás, le decía yo, y las más bonitas. Le gustaba oírlo. Cuando hacíamos el amor, le tomaba las manos y las ponía en mi cuello para que me agarrara. Me gustaba sentir lo que aquellas manos podían hacer, pero nunca harían. Me gustaba esa seguridad y esa fe en él y en mí misma. John tenía un brazo quemado. Unos años atrás se había quedado dormido en la cama con un cigarrillo encendido y tenía una cicatriz que subía desde el codo hasta el cuello. Parecía una maraña de larvas. Decía que eso le había ocurrido en otra vida, no le gustaba hablar del tema. Decía que Sara le había ayudado a salir adelante. A veces, mientras dormía, yo me quedaba mirando su quemadura como si fuera un jeroglífico. Cuando John estaba en el trabajo, yo lloraba. Cuando volvía me miraba la cara muy de cerca y decía, ¿has llorado? O decía, no quiero que estés triste, no quiero que llores. Él llamaba todos los días a Lorea, mi antigua jefa, desde su móvil con el número oculto, y si respondía, colgaba. Yo no quería que le dijera nada. Lo hacía delante de mí. Llamaba, esperaba y colgaba, y sobre todo lo hacía mirándome a mí. Me costaba respirar, como si el aire fuera demasiado espeso. Un par de semanas después de que me despidieran, John llegó eufórico a casa. Sacó una especie de revista de un sobre grande y me dijo que la había conseguido en una ortopedia. Era un catálogo de sillas de ruedas. Cogió un rotulador de punta gorda y escribió «Para Lorea, con amor» en la portada. En el sobre escribió el nombre y los apellidos de Lorea, la dirección de la oficina y un corazón atravesado por una flecha. Como todos los días andaba de aquí para allá con la furgoneta, me dijo que enviaría el sobre desde otro pueblo, para despistar. Celebramos la ocurrencia por todo lo alto. Nos acordaríamos muchas veces de la cara que pondría. «Cachoputa», decíamos, y nos partíamos de risa. Me decía que pronto encontraría otro trabajo, que estuviera tranquila, que era guapa, que no me cortara el pelo, que con esa melena encontraría enseguida alguna cosa, que todo el mundo quería tener al lado a alguien con un pelo como el mío. Estaba loco por mi pelo, pero no fue tan fácil. No tenía carné de conducir y eso me limitaba mucho. Los domingos íbamos al polígono de Belarza a practicar con la furgoneta del aparcamiento del Decathlon. A mí siempre me cuesta hacer las cosas si tengo a alguien mirando. Además, John perdía la paciencia con facilidad y el asunto acababa mal. Yo luego tenía que esforzarme mucho para que estuviéramos bien otra vez y cuando lo conseguía me quedaba hecha polvo. Entonces él me decía que yo era un sol. Le respondía que él era un precipicio y que me atraía como un precipicio. Casi siempre conseguíamos ablandarnos. No bebía alcohol, pero antes de dormirse fumaba hierba y se tomaba una cerveza 00. Cuando hacía bueno mirábamos al atardecer. Era increíble, me emocionaba siempre. Él me decía que yo era muy especial. Me haces mucho bien, me decía. Después de fumar hierba se le rejuvenecían los ojos. Los tenía negros, negrísimos. Se reía más fácilmente con las cosas que yo le decía. ¿Qué no habré hecho yo para sacarles unas risas a los demás? Pienso ahora. A mí también me gustaba darle alguna calada, pero él fumaba por necesidad. Siempre cultivábamos 2 o 3 plantas en la huerta, medio escondidas. A los vecinos de arriba no les hacían gracia y una vez las mataron con veneno para ratones. Era un matrimonio mayor. Las mañanas de los fines de semana escuchaban ópera y canciones vascas a todo volumen. Gente arrogante. Cuando encontró las plantas muertas, John se puso hecho una furia, pero no hizo nada. Guerra fría, dijo, y las pocas veces en las que nos cruzábamos con ellos, los miraba fijamente, con una sonrisa que incluso a mí me parecía verdadera, hasta que se perdían de vista. Guerra fría. La idea del agujero fue suya. Para entonces ya habíamos terminado las obras del apartamento. Había quedado bonito, pero demasiado pequeño, y nosotros también deseábamos una casa más grande, nos correspondía. Aquello fue al poco de quedarme sin trabajo. «Ven aquí y vigila que no haya moros en la costa», me dijo John una tarde, y, con un cincel y un martillo,
se puso a agujerear la junta que unía el apartamento con la terraza. Yo siempre ayudaba a cumplir los sueños de mis novios. En cuanto sus vidas mejoraban, se terminaba la relación. Todavía no sé por qué ni cómo. Podría parecer dependencia, pero no es tan simple, no lo es. A menudo era yo quien cortaba, a mi manera. Así parecía que habían cortado ellos. Hasta que empezamos con lo del agujero no supe que Sara, su exnovia, era espeleóloga aficionada. John no me lo había mencionado nunca, aunque hablaba a menudo de ella. Lo que contaba muchas veces es que una vez tuvieron el mismo sueño al poco de empezar a salir juntos. El mismo sueño, decía, y se quedaba un rato como oído, pero nunca me contaba que habían soñado. Sara llegó a nuestra casa con la ropa que usaba para entrar en las cuevas. Por sus conversaciones me di cuenta de que mantenían el contacto y con mucha frecuencia, además. Yo hasta aquel día no la conocí en persona. La primera vez que me habló de ella, John me dijo que tenía un pelo moreno muy bonito. Me volvía loco, solía decirme. Para bien y sobre todo para mal, añadía. Y que un día, sin previo aviso, se cortó el pelo y algo cambió. Yo ya no podía, solía decirme. La quería mucho, pero no podía. John tenía esas cosas. Cuando la conocí, Sara llevaba el pelo corto. Tenía un rostro agradable y abría mucho los ojos cuando le hablaban, como si estuviera siempre preparada para recibir una sorpresa. No era tan guapa como me había imaginado, y eso, en lugar de tranquilizarme, me turbó. Se puso el frontal. John retiró el tablón que cubría el agujero. Sara entró con dificultad, tuvo que estrechar la cintura y estirar mucho los brazos. Medio minuto después de desaparecer, gritó. Nos arrodillamos en el borde para oír mejor lo que estaba gritando. «Es tierra y roca», dijo Sara, «pero se puede cavar». Luego John estiró los brazos para ayudarla a salir. Tuvieron que hacer mucha fuerza, de una manera coordinada y lenta, para no arañarse. Cuando sacó medio cuerpo fuera, John tiró de ella y le sacudió el polvo que le había quedado en el pelo. En aquella época yo tenía una fe ciega en el amor. Así que decidimos vaciar el subsuelo de la terraza. Luego haríamos una entrada desde el salón, con una escalera. La luz entraría desde un ventanuco que abriríamos en el suelo de la terraza. Pondríamos un cristal y una rejilla metálica, unas plantas alrededor y nadie se daría cuenta. Nadie sabría nada. Fueron días muy emocionantes. El secreto nos unió mucho. Después de que Sara nos dijese que era posible hacerlo, John y yo compramos un martillo demoledor en Leroy Merlin. Estábamos muy contentos y al volver a casa encargamos comida china para comerla con palillos en la terraza, como parte del ritual. Hacía mucho, desde la adolescencia, que no tenía planes, y quizás era la primera vez que tenía un plan con un hombre. John y yo descartamos enseguida la idea de los hijos, sobre todo por el dinero, pero no solo por eso. Con mis parejas anteriores pasó algo parecido. Quizá más adelante, decíamos, sabiendo que más adelante sería demasiado tarde. Así que estaba entusiasmada con nuestro proyecto. Después de cenar, John le quitó el precinto al martillo demoledor. Pocas veces lo había visto tan ilusionado. Hablábamos del asunto en voz baja, ya estuviéramos en la terraza, en el apartamento o en el bar. Teníamos claro que la parte principal de trabajo deberíamos hacerla de noche, sin ruido. Acordamos el programa. Romperíamos la piedra con el martillo por las tardes, de 7 a 9. Saldríamos del agujero para cenar en casa, después bajaríamos a recoger los escombros en capazos y para terminar los subiríamos y los cargaríamos en la furgoneta, que a partir de entonces estaría siempre aparcada en un punto estratégico de la terraza, de manera que ocultase nuestros movimientos. La última parte deberíamos hacerla en absoluto silencio, por si algún vecino insomne se asomaba a echar un vistazo. Pocas veces me he sentido tan contenta como la primera vez que entré por aquel hueco. Exigía toda una ceremonia. Primero deslizaba una luz de obra hasta que tocaba tierra, luego bajábamos nosotros, primero él y luego yo, ayudándonos el uno al otro. Solía ser yo la que tapaba el hueco con el tablón, por si acaso. John usaba el martillo demoledor y yo la maza y el cincel. Trabajábamos en intervalos cortos, muy atentos a cualquier ruido que llegara del exterior. Derruíamos, nos parábamos, esperábamos en tensión y si no oíamos nada, reanudábamos la tarea. Derruir, parar, esperar. A ese ritmo, en poco tiempo tendríamos bajo nuestros pies un espacio tan grande como el de nuestro apartamento. No ampliamos demasiado el hueco de entrada, lo justo para pasar nosotros y los capazos cargados de escombro. Al acabar, lo tapábamos con el tablón y le poníamos encima una jardinera.
A medida que excavábamos, aquello fue tomando el aspecto de una ánfora. Al principio era un hueco estrecho en el que cabíamos los dos abrazados. La primera vez que estuvimos así, bailamos. John me canturreaba al oído un bolero de tiempos de sus padres. No cantaba demasiado bien y se sabía la letra a medias, y eso lo hacía aún más atractivo. Nos excitábamos un poco, pero no hacíamos nada porque habíamos ido a trabajar, y esa pequeña locura de restregarnos un rato nos daba la energía necesaria para emplearnos a fondo con buen humor. Para cuando nos dimos cuenta, el agujero era lo suficientemente grande como para poner una mesa de camping y un par de sillas. Cuando queríamos descansar, nos sentábamos allí y picoteábamos algo. Pronto tuvimos que cambiar el sistema de trabajo. Un día andábamos en plena tarea cuando el vecino llamó a nuestra puerta. En una de las pausas de silencio nos dimos cuenta de que estaba tocando el timbre como un poseso. Nos quedamos de piedra. Pues no abren, dijo, pero tiene la luz encendida. Fue el día que nos encontramos con la primera viga. Era la más cercana a la terraza y por tanto la más fácil de desenterrar. A partir de entonces decidimos que uno de los dos debía quedarse en la superficie, atento a lo que pasara, mientras el otro trabajaba bajo tierra. John volvía del trabajo, cenaba algo y se deslizaba por el hueco. Yo vigilaba, le pasaba la luz soltando el cable despacio y tapaba la entrada con el tablón. Después me quedaba en casa, con la tele o la música puesta, aunque no les prestara atención, solo para hacer ruido. Al cabo de un par de horas abría el hueco y nos dábamos el relevo. Él se iba a dormir y yo bajaba al subsuelo. Al poco tiempo de empezar con ese sistema, le dije que yo me ocuparía de todo. Para entonces ya habíamos enterrado la segunda viga. Le expliqué que me sentiría mejor si me encargaba yo sola del asunto, puesto que no estaba trayendo dinero a casa. Así, cuando él volviera de trabajar, podía quedarse en casa vigilando el entorno y llevando una vida normal. Yo dormiría durante el día. Me besó toda la cara. Me gustaba el olor y también me gustaba sentir la tierra en las manos y el rostro, a veces húmeda, a veces en polvo, a veces pedregosa, y el silencio, la oscuridad, aquella asfixia controlada que se iba aliviando según excavaba. Me entregué a aquella tarea contenta. Casi sin darme cuenta, fui aumentando la colección de herramientas para excavar. Me valía cualquier cosa, desde el martillo demoledor hasta una pala. Punzones, palos, alambres, cucharas, cazos, destornilladores, un arpón viejo, tijeras, una azada. Las colocaba sobre la mesa y elegía la herramienta en función de la parte que me tocara excavar. Lo hacía con mucho cuidado, según el día, según mi ánimo, según lo que me dijera la tierra. Nos estábamos conociendo, sin prisas, en un diálogo guiado por la curiosidad. Al terminar, limpiaba las herramientas con un trapo y las envolvía en una toalla con delicadeza. Según avanzaba iba encontrando muchas lombrices. La mayoría aparecían cortadas por la mitad. También las envolvía en un trapo húmedo y más tarde, cuando subía, las guardaba en el frigorífico porque John las usaba a veces de carnaza. Desde que me dedicaba yo sola a la tarea, él se iba a pescar de vez en cuando al río y un día trajo una lubina, aunque la mayoría de las veces los bichos acababan en la basura. De todos modos, lo que más me gustaba era hacerlo con las manos, excavar con las manos. Al principio me daba un poco de reparo, pero cuando lo superé se convirtió en uno de los mejores momentos del día. Escarbaba hasta que me dolían los dedos. Cuanto más tiempo pasaba bajo tierra, mejor lo iba entendiendo. La tierra estaba viva y cada puñado que le arrancaba tenía un sentido. Salía del agujero en busca de los primeros rayos del sol del día, en ese momento en el que el mundo todavía es una vaca gigante que quiere permanecer un poco más en su letargo, una vaca rubia y tonta que ignora que pronto todos querrán sacarle provecho. Contemplaba el cielo mientras la noche se disipaba y veía cómo iban desapareciendo los últimos hilos de oscuridad. Después, el océano. Me quedaba esperando un rato hasta confirmar que el océano seguía palpitando, atenta a todo aquello, testigo de todo aquello, parte de todo aquello. Cuando volví a casa despertaba John. Él también estaba contento. Todos los días comentábamos nuestra tarea y la celebrábamos. Desayunábamos juntos. Él tenía un mal despertar y a veces le costaba alegrarse de mis avances. Pero yo se los explicaba de todos modos, quizá con demasiados detalles, hasta que un día dejó de bajar. Yo también prefería que no viniera. Yo dormía durante el día 5 o 6 horas y con eso me cargaba de energía. El día en que subí tras haber encontrado la tercera viga, follamos en la cocina y John se fue al trabajo sin desayunar. A partir de entonces muchas veces se despertaba y me preguntaba:
¿Hoy también me vas a dejar sin desayuno? Instaló un mecanismo con polea para subir los escombros con rapidez. Yo le ayudaba a cargarlos en la furgoneta antes de que se fuera al trabajo. A veces discutíamos, porque nos imaginábamos a los vecinos espiando, y eso le daba tensión al momento. Pero nunca le dejaba marcharse sin un beso y un abrazo. Entonces sí, entonces veía cómo se alejaban él y los escombros. Todo era distinto al salir del subsuelo, nada parecía real. En cuanto se iba John, me daba una ducha y me echaba a dormir. Fue una época de muchos sueños. A menudo soñaba con flores, de todos los colores y tamaños, pero sobre todo recuerdo el olor tan especial de aquellas flores extrañas. Nunca antes había soñado con olores. Le conté que había desenterrado la última viga, y esa tarde nos fuimos al bingo. Lo habíamos conseguido y había que celebrarlo. Fue idea de John también la de invitar a Sara. Nunca en mi vida había pisado un bingo hasta que conocí a John, pero ellos sí. Ellos tenían costumbre de ir de vez en cuando. Ese día no me importó. Estaba tan orgullosa como para compartir el logro, como para decir, mira, lo hemos conseguido. Nos vestimos elegantes para la ocasión, peinados y perfumados, medio en broma, medio en serio. Yo llevaba un vestido que me dejaba la espalda a la vista, el pelo alisado y suelto. Lo tenía tan largo que me acariciaba la cintura. Me costó limpiarme las uñas, no lo conseguí del todo. Tenía la tierra metida muy adentro y aunque lo intenté de mil maneras, se me quedaron unas sombras en forma de luna. John se puso bermudas y una camisa blanca de manga corta. Fuimos caminando desde casa. Sara apareció con su nueva pareja, se llamaba Olaya y era mucho más joven que ella. John también la conoció aquel día. Sara y John nos llevaron al bingo del Hotel Londres. No había mucha gente. A nuestro lado, una cuadrilla de chicas celebraba una despedida de soltera. Por lo demás, hombres y mujeres de edades avanzadas, muchas madres con hijas. Antes de empezar el juego, Sara me preguntó, ¿qué tal las clases particulares? Sabía que estaba intentando sacarme el carnet, y yo no conseguía imaginar en qué momentos y por qué motivos solían hablar John y Sara, quién empezaba las conversaciones ni por qué, pero no eran celos ni nada parecido, era algo más profundo. Y John, para desviar el tema, contó que los bingos eran los mejores clientes para los tapiceros, porque los ludópatas suelen mearse encima con tal de no perderse jugadas yendo al baño, se lo había dicho un amigo tapicero. Siempre cuentas el mismo rollo, le dijo Sara, pero yo no se lo había oído nunca. Entre un cartón y el siguiente, aprovechando que Laia se había ido al baño, le contamos nuestros avances a Sara. John dijo muy serio que no podía saberlo nadie más. Sara dijo que le gustaría entrar en el agujero, que quería ver cómo íbamos. Por supuesto, le dijo John, cuando quieras. Después nos preguntó para qué lo íbamos a utilizar, que no lo entendía. Uf, dijo John y trató de no mirarme. Yo también me quedé callada mirándolo y vi que su cara se cerraba como un puño que intenta apretar algo. Por suerte en el bingo no se podía hablar mucho, no se podía levantar la vista del cartón. Yo canté 2 líneas de un bingo, los demás nada. Descontando lo gastado me llevé 27 euros y los invité a todos a cenar unos bocadillos en un bar de Amara Viejo. Nada más sentarnos en la terraza, Sara dijo que Olaya leía el I Ching. No sabíamos lo que era, y cuando nos lo explicaron, John me dijo que igual me vendría bien para saber qué me iba a pasar con el trabajo. Yo no quería, me daba miedo, pero me parecía feo decir que no. Hice la pregunta tartamudeando. ¿En qué podía trabajar? Olaya me explicó que convenía preguntar por algo más concreto y que sobre todo me tenía que apartar de la energía que me provocaba la pregunta. Me tomé mi tiempo, pasé un poco por la plaza. Los tres me miraban. Eso siempre me ha puesto nerviosa. Al fin pregunté, ¿encontraré un buen trabajo antes de acabar el año? Extrajo unas monedas de un saquito y las lanzó sobre la mesa. Me quedé pensativa. John me apretó el muslo. Yo le di la mano. Olaya se me quedó mirando un momento antes de empezar a hablar. Lo más importante, me dijo, era que debía poner orden en mi vida. En este momento, hacer las cosas siguiendo mis emociones podía ser un error. Y sobre todo, el I Ching me decía claramente que debía terminar con una relación desordenada. Si conoces tus límites y tus capacidades, remató, todo saldrá bien, o algo así. John dijo que yo esa tarea ya la había hecho y contó lo del catálogo de las sillas de ruedas. Sara lo sabía, pero Olaya no, y todos nos reímos como si fuera la primera vez que lo oíamos. Él tenía esa capacidad, a la gente le gustaba complacerle. Sin embargo, cuando se terminaron las risas, Olaya me dijo, según el I Ching, la persona que te perjudica no es una mujer.
Pregunté quién era entonces y qué tenía que ver eso con mi trabajo. Quise que sonaba amable, pero no me salió. John intervino para decir que quizás se refería a mi padre y que de todas maneras no tenía que hacer caso, que a ver desde cuándo nos importaban esas tonterías. Nos fuimos antes de que la conversación se agotara. Nos vamos, dijo John. Nos levantamos todos a la vez y salimos del bar con las parejas cambiadas, Olaya y yo en silencio. Me mordisqueé las uñas, sabían saladas. Nos paramos en seco en el punto donde nuestros caminos se separaban. Sara y John venían rezagados, charlando. John se despidió de Sara, abrazándola con mucha fuerza, pero a ella se le notaba muy rígida, como si hubiera recibido una noticia muy mala o muy buena. Con esa rigidez me dijo adiós, moviendo la mano en el aire. ¿Qué te ha parecido su chica? Me preguntó él enseguida. Que no me había gustado, le dije, que no me parecía trigo limpio. Brujita, me dijo con orgullo. Admiraba mi don para ver el interior de las personas. De camino a casa le pregunté por el sueño. ¿Qué era lo que soñasteis, Sara y tú, aquella vez? Nunca me lo has contado. Ah, aquel sueño, me contestó. Ya sabes cómo son los sueños. Si no has estado dentro de ellos, son difíciles de explicar. Se puso a silbar y siguió así hasta casa, a paso ligero. Llegamos pasada la medianoche. Las luces de los vecinos estaban apagadas. Era una noche blanquecina, templada. Flotaba un olor a jazmín. Las rosas amarillas, tan grandes, parecían de otro siglo. Las aves nocturnas aullaban. Sus alas golpeaban las hojas. Todo parecía irreal. John seguía silbando. Dejó de hacerlo al abrir la puerta del apartamento. Mientras se lavaba los dientes le pregunté qué íbamos a hacer con el agujero. ¿Para qué lo íbamos a usar? Que no había contestado. Él siguió mirándose al espejo, hizo gárgaras, echó un líquido azul espumoso en el lavabo y se secó la boca con la punta de la toalla, despacio, meticuloso. ¿Que para qué lo vamos a usar? Para nada, es un agujero. Estaba en calzoncillos. Me quedé mirando su quemadura. Se la acarició con su mano, tan grande, mientras me miraba. Se me acercó, me olió el pelo y me apretó contra su cuerpo. Ven a la cama conmigo, me dijo. Hace mucho que no dormimos juntos. Le dije que no, que todavía tenía tarea. Me quité el vestido, me puse la ropa de trabajo y me recogí el pelo en un moño. Salí a la noche. Silencio, un silencio que se extendía, un silencio tan intenso que permitía oír los pensamientos. La furgoneta brillaba bajo la luna, los helechos también. Todo parecía artificial. Bueno, pues así acaba El agujero de Eide Rodríguez, de su último libro de cuentos, Era todo el mismo hueco. Espero que os haya gustado.